Fíjate que el otro día estaba viendo con mi esposa en HBO salió un documental, o un no sé cómo llamarlo, de lo que fue la reunión de Friends. No sé, ¿alguien de aquí se acuerda de este programa de los años 90 y principios de los 2000 que se llamaba Friends, en español se llamaba Amigos? Fue uno, si no es que el programa más visto de la historia de la humanidad. Es un programa que sigue acumulando millones de views en todo el mundo. Es una de las franquicias más exitosas que se han creado en la tele. Y estaba platicando ahí la fundadora, uno de los creadores, fueron 3 co-creadores de esta serie de televisión, estaban contando un poco los orígenes del programa, estaban contando acerca de qué es Friends, de qué se trata, cómo se origina, y entonces estaba contando una de ellas. Estaba contando, dice, Friends se trata de aquella época en la cual tu familia, tus amigos se convierten en tu familia. Estaba contando la historia de cómo ella y el co-creador del primer script se sentaron a platicar justamente de cuando ellos vivieron en Nueva York y de lo que estaban pasando ellos y sus amigos cuando todavía tenían que, pues digamos, tener como empleos mal pagados, encontrando la manera de meserear y de poder ir pagándose, pues digamos, los estudios y todo esto. Y entonces contaban esta historia de cómo arranca el show y cómo es que ellos llegan y lo presentan a la televisora con la intención de hacer los primeros episodios. Estuvieron contando muchísimas cosas interesantes del proceso, pero una de las cosas que me llamó la atención cuando lo estaba viendo es que yo, al estarlo escuchando, le dije a mi esposa, le dije, esto es exactamente como se hace en las redes sociales. Mi esposa me volteó a ver con cara como ¿de qué me hablas? ¿Cómo que las redes sociales? Friends es un programa de 1990. No había redes sociales en 1990, 95. Y le dije, sí, pero esto es exactamente cómo se hacen las redes sociales. Lo que yo me he ido dando cuenta, y tengo que contarte un poquito este tema, es que personalmente yo he sido bastante resistente al tema de redes sociales. A pesar de ser una persona muy obsesionada por vender en Internet, uno de los grandes problemas que yo me enfrenté con el tema de las redes sociales es que la mayoría del contenido, de los cursos, de los talleres, de las conferencias que hablaban de redes sociales, hablaban mucho acerca de cómo crear contenido, hablaban mucho acerca de qué tenías que hacer, pero casi nadie se enfocaba en la venta. Y a mí la verdad es que pues hacer redes sociales por hacer redes sociales pues no es mi hobby. ¿Sabes? No es que yo diga, ay, pues voy a llegar ahorita a pagar la colegiatura con 400 likes. Entonces, para mí era importante encontrar una manera que me fuera a mí sencilla, que me permitiera a mí entender cómo podía usar las redes sociales y al mismo tiempo que me permitiera vender en las redes sociales. Que no estuviera solamente enfocado en crear en contenido, sino también con un enfoque orientado a la venta, con un enfoque orientado a crear una relación con mi cliente y hacer que el cliente me quisiera comprar. Y así fue como surge esta metodología que se llama Vendegram. Pero para poder arrancar con esta metodología de Vendegram es muy importante que empecemos por algo, por entender cómo funcionan las redes sociales. Para poder darte la mentalidad, la estrategia respecto a cómo vender en redes sociales, es muy importante que entendamos que las redes sociales son un show. Que en realidad, cuando tú vas a salir a las redes sociales, tienes que estar preparado como si fueras a crear un show. Como si fueras estos co-creadores de Friends y te sentaras con tus amigos a decir, bueno, ¿cómo hacemos un show de televisión? Tienes que llegar con esa misma mentalidad a las redes sociales. En el momento que yo asumí o adopté o me alimenté de esta filosofía, de decir, ok, las redes sociales es como si yo fuera a hacer un show, me pareció mucho más fácil, 1, entender cuál es la estrategia de redes sociales, 2, cómo puedo hacer mi contenido, 3, cómo puedo conectar con mi audiencia, 4, cómo lo puedo hacer fácil para mí, y 5, y sobre todo lo más importante, cómo puedes venderle a tu cliente en redes sociales. Cuando yo te digo que las redes sociales se parecen a hacer un show, lo digo porque esencialmente, no sé si aquí podemos poner un poquito bien, ahí está, mira, voy a poner aquí para que me vean. Esto exactamente es un poco como cuando tú estás haciendo, como lo que pasaba en la época de los 90s, cuando alguien tenía que presentarle un show o un episodio como estas personas a las televisoras. ¿Cómo pasaba originalmente? Bueno, pues tú tenías a una persona que venía con su idea, ¿no? Venía con la idea que él tenía o con ella que tenía y llegaba y le decía a un productor, que es la persona que está aquí arribita, y le decía, oye, fíjate que tengo una súper buena idea para un producto. Tengo una súper buena idea para un nuevo show. ¿Y qué hacía el productor? Armaban una idea, armaban un episodio, digamos, central, un episodio muestra, y de repente lo presentaban a la televisora y llegaban con la televisora y decían, oye, vamos a presentar este nuevo show que se va a tratar de esto.
¿De qué se trata tu show? Tenías que tener un pitch y en menos de 14 palabras poder decir de qué se trataba el show. Por ejemplo, Friends se trata de aquella época en la que tus amigos se vuelven tu familia. Eso es Friends. Friends es eso, ¿sí? O, por ejemplo, podría ser como, esto se trata de cuando un cuate de Bel Air llega a una zona residencial de lujo en Malibú, por ejemplo, o algo por el estilo. O en Bel Air, ¿no? Que en este caso es el caso, por ejemplo, de Fresco, el príncipe del rap. Entonces, ¿qué es lo que normalmente sucedía? Lo que sucedía es que la televisora llegaba, agarraba el contenido y decía, ok, vamos a poner el formato correcto. En ocasiones, cuando originalmente se usaba la radio, el programa se convirtió en un programa de radio. Después, ese programa se convirtió, por ejemplo, durante un tiempo en revistas, o se convirtió en caricaturas, o se convirtió en novelas también en los periódicos. Y con el tiempo esto se convirtió en programas en televisión. Y lo que empezó a suceder, o lo que hacían las televisoras, era aprovechar todos estos diferentes medios para hacerle publicidad a este show de televisión, a este show que saben que iba a ser un producto ganador. Y su mayor trabajo era distribuir la información de este programa, la información de esto que literalmente era un producto, y entonces se ponía enfrente de la audiencia. Lo que quiero que te des cuenta es cómo pasé de decirte un show a decirte un producto. Friends no es un show. Friends no es un programa de televisión, es un producto de televisión, es una marca de televisión. Y si nosotros entendemos esto, vamos a podernos dar cuenta que cuando tú vas a salir a las redes sociales, necesitamos empezar por entender que tú tienes un producto y el producto es ese show que vas a salir a dar a redes sociales. Se dice que desde el año 2010 aproximadamente, todas las empresas necesitamos empezar a tener un departamento de producción, de producción audiovisual. ¿Para qué? Para llegar a las redes sociales. Porque ahora no solamente nuestro producto, no solamente es esta tacita. Tu producto también es, por supuesto, el contenido que generas, la marca que tienes. Tu nuevo producto es tu marca personal. Tu nuevo producto es la marca de tu taller artesanal. Eso es un producto importante. Y este show que vas a salir a montar a redes sociales es literalmente un producto que las personas van a consumir, van a comprar, van a recomprar y que va a trascender en que tú vendas mercadería. Hace poco estaba con mis hijos y de repente uno de ellos llega con una especie de trompo raro, con unas cosas metálicas extrañas, y me dice, papá, mira, se llaman Beyblades. Y sacó un lanzador y me dice, mira, papá, y chocan y se pegan y guay. Y yo, órale, mi amor, qué padre está. Y de repente me dice, ¿qué crees? Esto está en Netflix y se llama Beyblade. Quiero empezar a ver la serie. Mi amigo fulanito me explicó de la serie. Y entonces de repente empecé a encontrar con que, de forma rara, mi hijo tenía unos trompos y esos trompos tenían un programa de televisión donde había los niños que se peleaban con los trompos. Y los trompos literal, ¿no? O sea, exagerado, ya sabes, lanzan fuego, rayos, centellas y entonces se dicen cosas con tal de ganar en la pelea de trompos. Para mí es un trompo. Pero para mi hijo es toda una serie de televisión donde además él es el héroe. Fue muy interesante porque en eso me puse a investigar el origen de Beyblade. Y lo que descubrí es que Beyblade es una serie japonesa que se inventó el creador de los trompos. Es decir, este cuate crea los trompos, unos trompos muy padres, y dice, ¿cómo le puedo hacer para que los niños compren mis trompos? Y entonces crea un show y va y lleva ese show a la televisión. Y hace que la gente vea el show gratis, se gana una lana, se lleva un dinero por hacer ese show y luego hace que los niños compren los trompos porque todos están viendo la caricatura llamada Beyblade. Pero lo mismo pasa con Pokémon. Seguramente has escuchado hablar de Pokémon. Pokémon es una serie de televisión creada a raíz de un videojuego y entonces para vender el videojuego crearon la serie de televisión. Esto que te estoy diciendo es, esto no es nuevo. Lo que está sucediendo con las redes sociales no es nuevo. Lo que está sucediendo con las redes sociales no es nuevo, simplemente no lo entendemos porque no estaba a nuestro alcance. Porque tú y yo no pensábamos que a lo mejor tu artesanía, o en mi caso mis cursos, podían convertirse en un show de redes sociales. Pero hoy, si tú quieres realmente lograr ventas en redes sociales, vas a tener que convertir esto, como te decía, en un show. ¿Y cómo ha cambiado las cosas? Voy a regresarme acá porque me gustó cómo se ve. Fíjate, lo que ahora sucede es que tú tienes, aquí estás tú, por acá estás tú, vamos a ver dónde, ahí estás, aquí estás tú, ¿no? Y ahora nada más que ya no hay productor. Tú te saltas directamente y en lugar de ir a una televisora, te vas a ir a, por ejemplo, acá está, a Facebook.
Y entonces ahora Facebook es la televisora. Facebook es la nueva televisora. O Instagram es la nueva televisora. O TikTok es la nueva televisora. O YouTube es la nueva televisora. Y lo que vas a hacer con ellos es encontrar estas plataformas digitales. Te vas a encontrar con plataformas, por ejemplo, lo que puse aquí como una revista, pueden ser plataformas de blogging, como WordPress, donde puedes crear tu propio blog y crear tu show a través de un blog. Es como crear tu propio periódico. Hoy día tú puedes acercarte a estas plataformas y crear tu propio show de televisión en redes sociales, en YouTube. Y puedes crear tu propio programa de radio en Spotify. Eso es básicamente lo que está sucediendo. La diferencia es que, si bien es cierto que ahora estas plataformas tienen una parte del control, también tú puedes recuperar una parte del control. Por eso ya no puse las flechitas directamente con la audiencia. Porque lo que sucede en estas plataformas es que tanto Facebook, como Twitter, como Instagram, como Snapchat, como TikTok, como Spotify, ellos eligen a quién le muestran el contenido. Ellos tienen este control a través de sus algoritmos para mostrar el contenido y definir a quién le muestran el contenido y a quién no. Si tu producto es suficientemente o no relevante. Pero también en la medida en la que tú vas creando tu propia audiencia dentro y fuera de las redes sociales, por ejemplo, a lo mejor a través de seminarios, a través de publicidad digital, a través de haber salido en radio, en televisión, si tú vas creando tu propia audiencia, también tú puedes recolectar correos electrónicos, teléfonos y invitar a las personas a tu show. Ya no nada más está en el control de ellos. Definitivamente lo que hay que entender es que el control más grande lo tienen ellos y que a partir de ahora no solamente tenemos que crear un producto para que lo consuman las personas, entendiendo producto como tu show, sino también para que las plataformas les convengan. Pero déjame decirte algo. En el momento en que yo entendí esto, para mí fue una revelación. Porque me di cuenta de la facilidad que era para mí entender que si yo quería vender mi producto era una cosa y tenía que construir este show alrededor del cual la gente se interesara en mi producto real, que es el que yo compro, ¿no? El que la gente me compra. Ahora, vamos a regresar al tema solamente de redes sociales. Olvidémonos ahorita de Spotify, por ejemplo, que podrían ser para los podcasts, y olvidémonos un poco a lo mejor de que hacer un blogging. Vamos a empezar solamente con redes sociales. Quiero que sepas que en la televisión existen diferentes formatos de programas. No todos los programas son iguales. En los programas tienes programas en vivo, ¿no? Tienes, por ejemplo, un partido de fútbol, es un programa en vivo. Otro rollo, que era un show, era un programa en vivo. También tienes, por ejemplo, reality shows, como, por ejemplo, Big Brother. Big Brother es uno de esos grandes reality shows que, aunque había una parte en vivo, también había una parte grabada, pero lo importante era lo que estaba sucediendo. Yo me acuerdo mucho en aquel momento cuando salió Big Brother que mi abuelito me decía, hijo, ¿a quién le va a interesar el día a día de si fueron al baño, si desayunaron, si comieron esas personas? A nadie le interesa. Y fue un verdadero boom. Bueno, quiero que sepas que hoy día, con internet, tú puedes crear tu propio reality show y a la gente le interesa lo que tú haces día a día. Porque las redes sociales ya no se trata de gente desconocida. Se trata de cómo conozco a la persona que quizás podría ser mi vecino. Cómo conozco a esa persona que quizás podría estar cerca de mí. Y por último, tienes la parte de cosas que ya están programadas, como por ejemplo la telenovela, ¿sí? Son programas que ya están grabados, no están grabados en vivo, y que evidentemente pueden salir bien o mal, luego los editan y los ponen para que tú los consumas. A partir de este momento, quiero que empieces a pensar en qué tipo de programa podrías crear. Bueno, por ejemplo, no sé si te acuerdas, en el programa de Otro Rollo. Cuando yo tenía aproximadamente 12 años, salió en la televisión el primer programa que estaba dirigido a una generación como yo. Otro Rollo fue un programa. ¿Quién de aquí se acuerda de Otro Rollo? Bueno, sé que no lo estoy viendo aquí en directo en Zoom, pero levántame la mano desde tu casa si te acuerdas de Otro Rollo, ¿no? Levántame la mano si te acuerdas de Otro Rollo. ¿Quién de aquí se acuerda de Otro Rollo si te acuerdas de Otro Rollo? ¿No? Levántame la mano digital. Bien. Pues Otro Rollo fue un programa súper destacado. Era un programa en donde Adal Ramones decía groserías. Era un programa en donde Adal Ramones se echaba su monólogo. Y exactamente como Adal Ramones, hoy digamos que tú tienes algo similar. Voy a ponerte el ejemplo particular de Instagram porque fue la plataforma donde yo lo elegí. Es decir, yo elegí iniciar mi show actualmente, o mi show lleva aproximadamente 2 años en esta plataforma, en Instagram. Y por eso mi metodología de venta se llama Vendegram, pero podría ser YouTubegram, o Vende YouTube, o VendeTube, y podría ser sin problemas también Vendebook, si fuera en Facebook, o podría ser Vendetalk, si fuera en TikTok, ¿ok? Pero básicamente, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que tú en Instagram vas a tener diferentes formatos. Así como en el programa de Otro Rollo había diferentes segmentos, en Otro Rollo tenían el segmento de El Monólogo, ¿no? Con Adal Ramones. Luego tenían La Entrevista con Adal Ramones. Luego tenían, no sé, El Baile con Adal Ramones. La verdad es que no me sé los segmentos, pero me acuerdo más o menos que había estos diferentes segmentos. Lo mismo tienes hoy tú. Puedes tener diferentes segmentos. Por ejemplo, un segmento podría ser los Reels y los videos.
Y Instagram tiene hoy dos formatos de video muy importantes que son IGTV, donde puedes hacer videos de 10, 15 minutos, como si los hicieras en YouTube. Y tienen otros formatos de videos cortos, como serán los Reels, que son lo mismo que hoy existe en TikTok o en YouTube, que se llaman YouTube Shorts, ¿no? Pero son estos pequeños videos cortos de no más de un minuto, en donde tienes un minuto para dar un mensaje relevante. Por ejemplo, esta conferencia no habría cabido, ¿no?, en ese formato de Reels. Tienes, por ejemplo, la parte de fotos, donde tú puedes ir haciendo una especie de revista, donde tomas fotos de tus productos, donde tomas fotos de lo que están haciendo, donde tomas fotos de quizás lo que está pasando en tu taller, y entonces va a haber gente que se emocione de ver fotos. Tienes las stories, que las stories sería el equivalente a un reality. En esas stories, lo que tienes que documentar es lo que está pasando al día a día. Es donde puedes salir y decir, mira, estamos desayunando tortas de tamal antes de meternos al taller. Y tú vas a preguntar, ¿y eso a quién le interesa? Igual que a lo mejor no, mi abuelito decía, ¿y eso a quién le interesa? Yo preguntaba al principio, ¿a quién le va a interesar si amanecí con ganas de comer tortas de tamal o no? Pero ¿sabes qué descubrí? Descubrí que hay muchas personas que llegan conmigo porque vieron un video, pero que de repente en las stories diarias, donde voy dando mi tip diario, donde cuento un poco, confieso algunos de mis problemas, cuento cosas que no me han funcionado, cuento cosas que me han funcionado y doy todo este tipo de tips, ahí es donde la gente genera una relación conmigo y me dice, Francisco, me encanta tu contenido. Me encanta lo que haces, me encanta escucharte porque todos los días me motivas, porque cuentas y confiesas y cuentas tus problemas, cuentas ahí lo que ha pasado o lo que no. Y eso me encanta porque genera una relación con la audiencia. Y luego además tienes los en vivos. Es decir, tienes esta oportunidad de hablar con las personas y estar literalmente transmitiendo en vivo con ellos. Entonces tu show tiene una multiplicidad de formas de ser. La diferencia entre el show quizás de Adal Ramones o de un partido de fútbol es que a ti no te conviene solamente tener un formato, sino que te conviene poner tu show en diferentes lugares. Te conviene poner tu show en diferentes formatos. Y llegar a decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un show acerca de esto y lo voy a poner en diferentes formatos. Voy a todos los días salir a dar una story para que contarles a través de mi reality show qué están haciendo a lo mejor los artesanos de mi taller. Pero además voy a hacer un video IGTV para que vean cómo hacemos la plata. Pero luego además voy a tomar fotos acerca de los utensilios que utilizamos. Pero luego voy a hacer un en vivo donde voy a empezar a enseñarles cómo está el mercado y qué están haciendo y voy a dar una vuelta aquí donde está todo el mundo para que vean esta fiesta que está increíble. Eso es todo lo que te permite. Quiero que te imagines que tú tienes el poder de una televisora en tu celular. Esta maquinita de aquí te da el poder que tenía Televisa hace 50 años, pero hoy te permite llegar a tu cliente ideal, en tu manera ideal, diciéndole exactamente lo que tú quieres decir y prácticamente, no voy a decir que sin censura, pero prácticamente sin censura, pudiendo ser tú mismo. Nadie te va a decir, uy, saliste despeinado. No, pues repítelo. De hecho, si sales despeinado, está bien, porque a la gente eso le gusta. Pero para poder hacer esta estrategia, vamos a hacer algunas cosas. Primero que nada, es importante que conozcas las temperaturas de tu audiencia. Uno de los grandes problemas que yo me enfrentaba cuando empecé a hacer mi estrategia de redes sociales y mi estrategia de contenido, y que veo en muchos de mis clientes, es que te digo, a mí la verdad hacer contenido no me gusta. Me gusta leer. Platicaba con Alex ahorita que llegamos al evento, le estaba contando un libro que estoy estudiando de filosofía. Y a mí me gusta leer. A mí no me gusta estar viendo redes sociales. Es la realidad. A mí lo que me gusta es vender, pero me gusta mucho leer. Me gusta la filosofía. Entonces, muchas veces me costaba trabajo poder hacer una buena estrategia de redes sociales. Sí, las redes sociales no me encantaban. Pero lo que descubrí es que muchas veces el error estaba en que no conocía las temperaturas. Quiero que sepas que existen básicamente 4 temperaturas de tu cliente. Existen 4 posibilidades del tipo de lo que puede estar sucediendo con tu cliente en este momento. La primera temperatura son los clientes helados. ¿Quiénes son los clientes helados? Los clientes helados son todas estas personas que en este momento no les interesa para nada el tema del que tú tienes que hablar. Es decir, son gente que a lo mejor no les interesan las artesanías, pero no les interesa la cultura mexicana, pero no les interesan los viajes, y entonces son gente que realmente quizás no son tu mercado. ¿Ok? Algún día puede ser que quieras llegar a ellos. Y el gran error de muchos de mis clientes es que quieren llegar a los clientes helados desde el día número 1 porque se han dado cuenta que hay mucha gente que ha traído a todo el mundo a sus redes sociales. Pero esa no es la forma de empezar. Después tienes a los clientes fríos. Los clientes fríos son personas a las que ya les interesa aquello que tú haces. Es decir, les interesa la cultura mexicana, o les interesan las antigüedades, o les interesan las reparaciones, pero quizás no te conocen a ti. Quizás no conocen el tipo de artesanía que tú haces. Quizás ni siquiera se han interesado en la platería. O quizás no se han interesado en la maderería o en aquello que tú haces, ¿sí? Pero, de alguna manera, están más o menos interesados en tu tema. Luego vendrían los clientes tibios, que son personas que ya están interesadas en lo que tú haces, pero quizás no te conocen a ti. Es decir, son quizás personas que ya siguen a otros artistas, quizás siguen a otros talleres, posiblemente en el mundo o en México, pero a ti no te conocen.
Y luego tienes a tus clientes calientes, que son esas personas que definitivamente hoy ya te conocen a ti, conocen lo que haces y son tus clientes, digamos, tus fanáticos, son los que algún día te van realmente a comprar esto que tú estás queriendo hacer. Y la pregunta entonces es, ¿y cómo los atiendo? Porque parecería que si tengo diferentes tipos de clientes, tengo diferentes tipos de audiencia, pues a cada uno la tengo que atender de una manera diferente. En este momento me voy a saltar a los helados. ¿Por qué? Porque como te decía, al principio no te recomiendo tratar de llegar a todo el mundo o a gente que ni siquiera le interesa lo que haces. Algún día será el momento de eso, pero ahorita no es el momento. Así que, ¿cómo te recomiendo empezar? Te voy a decir lo que yo empecé a hacer. Lo primero que yo empecé a hacer fue entender los diferentes tipos de mercado que tenías. Y entonces tienes los mercados fríos. A los mercados fríos los vas a atraer con temas de curiosidad. Es decir, les vas a llevar con cosas que a ellos les pueden llamar la atención, como por ejemplo, cómo restauras una vieja platería, o les vas a enseñar, por ejemplo, qué estás haciendo en el día a día, o cómo vas horneando, no sé, a lo mejor la artesanía que estás haciendo, o cómo haces el cristal. Hay mucha gente que eso le va a llamar la atención, así como, qué padre, ¿sí? Después, y eso, por ejemplo, el mejor contenido, el mejor formato para hacerlo son los Reels. Es decir, cuando tú haces un pequeño video de 1 minuto acerca de cómo limpiar tu platería para que te funcione bien. Por ejemplo, yo aquí tengo este anillo, ¿sí?, que me mandé a hacer. Y entonces de repente podría hacer algo como, ¿cómo cuidar tu anillo? ¿Cómo hacer que no se desaparezca la parte negra? 3 tips para poder tener a tu anillo sin que se raye. Por ejemplo, tengo este que es de platino, ¿no? Y de repente está todo rayado. Entonces como, oye, ¿cómo le hago para que no se raye? Porque el platino se raya mucho, yo no sabía. Y entonces tú me puedes decir, mira, 3 formas de cuidar el platino. Y esas son cosas que a mí me van a dar curiosidad, donde a lo mejor yo ni siquiera hoy estoy realmente interesado en la platería, no estoy interesado en las artesanías, pero me empieza a llamar la atención el contenido que haces. El segundo tipo de contenidos son donde tú vas a hablar mucho más de los cómo. De los cómo me refiero del día a día. Vas a hablar más acerca de lo que está pasando. Tú cómo generas una relación. Lo que es importante en esto es que la gente te empiece a conocer más a ti que a tu producto. Más acerca de tu filosofía que realmente hablarle acerca de la platería o que hablarle de la artesanía. Le vas a hablar mucho más acerca de ti. Entonces puedes empezar a contar, ahí sí vas a contar historias como por ejemplo el origen, cómo es que creamos este taller artesanal. ¿Por qué es que yo empecé en esta industria? ¿Cómo es que mis ancestros estaban utilizando esto? ¿Qué es lo que pasaba antes? Y vas a contar cosas que realmente son padres, pero tienen también mucho que ver con la parte personal. Hoy me levanté y la verdad no estaba inspirado. Así que busqué inspiración e encontré la inspiración aquí. Y eso normalmente lo vas a encontrar y lo vas a compartir a través de una cosa que se llama lives y stories. Que los lives son, como te decía, contenido en vivo y los stories son estos pequeños videos de aproximadamente 15 segundos cada uno, que puedes hacer 50 seguidos, y la gente va siguiendo la historia de lo que estás pasando en el día a día. Es como hacer tu reality show. Y por último, ¿qué vas a hacer con la parte ahora sí de las personas que ya te conozcan? Es decir, va a haber un grupo de personas que empiecen por curiosear contigo. Empiecen a conocer la cultura que tú haces. Van a empezar a conocer acerca de la artesanía que tú haces. Van a empezar a conocer acerca de cómo cuidar la artesanía de madera o cómo saber si un buen mueble es no sé qué. Eso van a empezar ahí. Después van a empezar a relacionarse contigo, van a empezar a ver este contenido y decir, oye, qué padre, estos cuates, mira, todos los miércoles nos enseñan a través de un live, van mostrando cómo van en su inventario y qué están haciendo y cómo lo hacen. Ok, ¿en qué momento empiezo a vender? Bueno, pues va a haber un grupo de personas, que son pocos, que te van a empezar a conocer mucho más. Y hay que empezar con esas personas, ahí sí, a hacer shots de tus fotos, de los productos que tienes, a decir cosas como dónde ordenar nuestro producto, si tienes una tienda virtual, en qué lugar estamos. Y eso lo puedes hacer 1 o 2 veces a la semana. Por ejemplo, nosotros todos los días al final de las stories ponemos un pequeño post de venta. Es decir, después de que la gente escuchó un poco de mis consejos, platiqué con ellos, les di como lo que fui aprendiendo el día de ayer, lo que descubrí con algunos de mis clientes, lo que le funcionó a alguno de ellos, sí ponemos al final un pequeño shot en donde dice, bueno, si te sirvió la historia del día de hoy y te gustaría vender más a través de Instagram, si te gustaría aumentar el precio de tus servicios, dínoslo aquí abajo y agendamos una cita contigo para platicar. ¿Ok? Ahí es donde puedes empezar a hacer eso. A lo mejor al final de todos los días, después de tus stories, decir, y si te interesa saber un poco más de esto, visita nuestro sitio web. O puedes venir a este lugar en donde nosotros nos tenemos ubicados. O puedes llamar a este teléfono si es que alguna de estas artesanías te llamó la atención. Puedes hacer photoshooting, donde pones ahí sí el producto y que la gente diga, oye, me interesa ese producto. Ya me eché la historia, es más, vi cómo lo fabricaste. Me eché todo el live de cómo creaste esos cubiertos. Ahora quiero esos cubiertos, ¿sabes? Y básicamente así es como puedes empezar a hacerlo. Te puedo contar un ejemplo muy particular. Él no vende esto, pero
Está Mauricio, ¿no? Mauricio García Fernández es alguien, perdón, Fernández Garza, es un político y empresario mexicano al que yo de repente me encontré. De repente es un señor que empezó a hacer un museo y está usando toda su colección de todo el museo que él hace. Y lo que va haciendo es, cada una de las piezas que va agregando al museo, te va mostrando dónde está la moneda, de dónde viene, por qué compró este huevo de dinosaurio. Y te va contando, y fue contando y narrando toda la historia de ese museo. Cada una de las piezas, cuándo la compró, cómo la compró. ¿Y sabes qué es lo peor? Yo nunca había tenido ganas de ir a Monterrey, pero me muero de ganas de ir a Monterrey, a su museo, nada más para conocer las piezas que puso ahí. He seguido, por ejemplo, que tiene una pieza de un huevo de dinosaurio que tiene millones de años. Seguí una colección que tiene de monedas de la Revolución. Y la verdad, nunca he visto una de esas en vivo. Y él dice, esta solamente la vas a conocer en mi museo y en un museo que está en tal lugar. ¿Y sabes algo? Me muero de ganas de irlo a conocer. Aunque realmente a mí Monterrey ni siquiera me interesa. Pero nada más por conocer el museo quiero hacerlo. Y así como yo, hay muchas personas que lo van a hacer contigo. Tengo, por ejemplo, el caso también de Mao. Mao Mitre es increíble. Yo no soy alguien que me guste mucho la fotografía, pero un día, por accidente, estaba buscando tutoriales de cómo hacer reels y cómo hacer todo esto, y me encontré a este cuate que hace estos pequeños tutoriales. Y simplemente lo único que hace es todos los días, toma una foto, toma un video y te dice cómo mejorarlo y cómo optimizarlo. Y todos los días va contando la historia de, por ejemplo, cómo es que tomó este photoshooting, cómo es que él mejoró esta historia, cómo es que me hizo esta mejor fotografía, cómo es que utiliza los filtros. Y simplemente de estar haciéndolo, yo me he vuelto uno de sus fans. Cuando yo lo conocí tenía 90,000 seguidores. Eso fue hace aproximadamente un año. Hoy tiene más de 900,000 seguidores con estos pequeños videos. Y no creas que sus videos tienen millones de views, tiene videos de 43,000, 50,000, pero literalmente habemos muchas personas que nos hemos basado en aprender a tomar mejores fotos, porque a mí eso siempre se me ha hecho algo muy difícil, gracias a los tutoriales que él va publicando todos los días en Instagram. Así que me gustaría darte un pequeño contexto, ¿no? Ahora que ya te di como esta filosofía de crea tu show, él creó un show, ¿cómo le llamarías al show de él? Él le llamaría ¿cuáles son las piezas únicas que tengo en mi museo? Por ejemplo. Y él, ¿cómo hacer videos y fotos atractivas para tu Instagram? Bueno, pues ¿qué tienes que hacer para que esto suceda? Lo primero que tienes que hacer es el paso número 1, y es crear la idea para tu show. Es decir, si tú pudieras hacer un show de algo, ¿sí?, que tuviera que ver con aquella parte profesional que tú tienes, ¿de qué se llamaría tu show? ¿Cómo se llamaría? En mi caso, como lo hago con mi marca personal, pues es el show de Francisco Campoy. Ahora, ¿de qué se trata el show de Francisco Campoy? Durante 2 años se llamó Cómo vender servicios high ticket a través de Internet. Ahora estoy a punto de lanzar una nueva versión, digamos la temporada 2023. Y en la temporada 2023 mi show se va a llamar Cómo convertirte en el rockstar de tu industria. That's it. Esa es la manera, ¿sí? Si lo primero que tienes que hacer es identificar si tú pudieras, ya sea con tu marca personal o con la de tu taller, la de tu empresa, crear un show, ¿cómo se llamaría ese show? ¿De qué se trataría? Y así como la de Friends dijo, esto se trata de aquella época en la que tus amigos se convierten en tu familia, ¿de qué se trataría tu show? Podría tratarse por qué la artesanía del Estado de México es tan buena, o cómo encontrar artesanía de buena calidad, o cómo hacer tu propia artesanía en casa. Podrías hacer una de esas. Número 1. Vas a contestar para esto 5 preguntas, ¿ok? Una vez que tienes esto, vas a contestar 5 preguntas. Primera pregunta, para que esto realmente te funcione, es ¿quién? Es decir, ¿a quién va dirigido? Una vez que tienes el tema, es ¿a quién le quieres hablar? ¿Quién sería la audiencia? Lo platicamos la vez pasada, pero no quería pasar por alto el volverlo a decir. Número 2, ¿de qué le hablarías? Es decir, ya tenemos el tema, pero ¿qué temas? ¿Qué te gustaría decirle a esas personas? ¿Te acuerdas que platicábamos de qué te gustaría ser este rockstar? ¿De qué te gustaría ser este héroe? ¿Qué te gustaría abanderar? Ok, cuéntanos un poco más del tema. ¿Quién le habla y qué le dice a esa persona? ¿Quiénes son estas personas que hoy ellos ven? Y no necesariamente tienen que ser artesanos. Puede ser que vean a personas, por ejemplo, del mundo de la política. Puede ser que vean novelas. Es decir, pero ¿qué es lo que ellos ven en redes sociales? ¿Qué es lo que ellos están explorando? Porque muchas veces tu mayor forma de crecer en redes sociales va a ser acercarte a otros creadores de contenido, ¿sí?, a otras personas que están teniendo su propio show y que a lo mejor tienen a tu audiencia, pero que no compiten contigo. Es decir, no vas a ir con otros artesanos. Vas a ir quizás con personas que
hablan de temas que a ellos les importan, como la familia, o como los viajes, o como el turismo. La siguiente pregunta es, ¿qué puedes decir diferente? Es decir, ¿qué puedes decir que no esté todo el mundo diciendo? Y por último, si pueden identificarte a ti con 3 palabras, ¿con qué 3 palabras te encantaría que las personas te reconocieran? Por ejemplo, en mi caso, una de las palabras durante mucho tiempo fue el champ, porque a mí me dicen champ, entonces todo el mundo dice, hola champ, ¿cómo estás champ? ¿Sabes? Pero para mí hay algunas palabras que son importantes, como por ejemplo ventas, es una de las palabras que me importa. Negocio es una de las palabras que me importa, ¿sí? Espiritualidad aplicar a los negocios y a las ventas, es algo que a mí me importa. ¿Por qué? Porque tengo mucho que ver con la filosofía y me gusta dotar de filosofía a mis clientes para que puedan hacer ventas de una manera mucho más ética. Entonces, ¿con qué 3 palabras te gustaría que te identificaran? Paso número 2. El paso número 2 es una de las cosas que me he encontrado es que muchos de mis clientes me dicen, ok, Francisco, ya entendí, está padre tu idea, pero ¿cómo le hago para tener ideas? Porque yo no soy tan creativo. A mí, la verdad, llega un punto en que después de una semana de estar publicando ya no tengo nada que publicar. Así que, ¿cómo le haces? Pues simplemente vas a crear tu contenido. Vas a crear esto a través de una estrategia que es muy sencillita. La vez pasada platicamos un poco de ella, pero quería volverlo a tocar porque me parece que es fundamental. Simplemente lo que vas a hacer es tomar tu tema central, por ejemplo, en este caso, no sé, cómo encontrar artesanías de buena calidad en el Estado de México o en el mundo. ¿Cómo sabes que una artesanía es auténtica, por ejemplo? Y lo que vas a hacer es poner 5 diferentes ideas o temas relacionados a este tema. Por ejemplo, uno de tus temas, por ejemplo, en mi caso, uno de mis temas es, a mis clientes generalmente les da miedo vender. Entonces, uno de mis temas es, ¿por qué me cuesta trabajo vender? ¿Por qué me da miedo vender? Hablo de ventas. Otro de mis temas podría ser uno, por ejemplo, de los problemas que tiene mi cliente. Mi cliente normalmente cobra barato por sus servicios. Entonces, ¿qué hago? Uno de mis temas muy centrales dentro de mi comunidad, dentro de lo que yo hablo es, ¿cómo atreverte a cobrar lo que realmente valen tus servicios y productos, tus productos y servicios? ¿Cómo haces que realmente los cobres en lo que valen? Y así sucesivamente. Tú puedes poner 5 ideas. Esto pueden ser tendencias en el mercado, cosas de las que todo el mundo está hablando. Pueden ser intereses de tu audiencia. Pueden ser problemas que ellos están enfrentando. Cualquiera de estas. Y luego lo vas a tocar cada uno de esos con 5 perspectivas. Es decir, vas a abordar cada uno de esos temas con 5 perspectivas radicalmente diferentes. Es decir, por ejemplo, una de las que yo normalmente recomiendo que utilices la siguiente, que son estadísticas, contar historias, hacer, por ejemplo, desmentir mitos, es algo que me parece muy importante, hablar de casos de estudios y hablar de casos famosos. Entonces, ¿qué puedes hacer? Por ejemplo, uno de tus temas puede ser cómo fabricamos artesanía de alta calidad. Ese puede ser uno de tus temas. Perfecto. Ahora, vamos a abordarlo desde 5 perspectivas. Por ejemplo, la historia de cada una de las piezas que hemos creado. Por ejemplo, otra podría ser estadísticas, datos interesantes, datos históricos respecto a la artesanía. Otra podría ser respecto a cómo hacían la artesanía hace 50 años y cómo se hace ahora. Otra podría ser, por ejemplo, casos de famosos. Cosas famosas que tienen que ver con la artesanía o famosos que usan artesanía. O ahora que a lo mejor alguien salió en la televisión, oye, eso es un collar de artesanía. Está increíble. Y esto simplemente se convierten en diferentes perspectivas. Y una vez que tienes esto, lo que vas a tener son 5 ideas con 5 perspectivas diferentes y por lo tanto vas a tener 25 ideas de contenido. Lo único que vas a hacer ahora es, con esos 25 contenidos, esas 25 ideas, multiplicarlo por las diferentes formas en las que te expliqué hacer este contenido. Puedes hacer unos reels, puedes hacer una story, puedes hacer un live, puedes hacer un carrusel, puedes tomar fotos y simplemente esas 25 ideas las puedes multiplicar. Una vez estaba haciendo una cuenta y si tú multiplicaras esto por la cantidad de, digamos, formatos en las que puedes llegar a tener 725 ideas de contenido. Son 2 años de publicar una vez diario. Y si publicaras 2 veces diario, estaremos hablando de un año entero, prácticamente un año entero, de contenido con solamente 5 ideas. Después de esto, ¿qué haces ahora? Fílmalo. De cada uno de estos 25 ideas, haz un pequeño video. Puedes hacer un video de 1 minuto. Puedes hacer un video de 5 minutos. Puedes hacer un live y multiplícalo. Multiplícalo por las diferentes formas y los diferentes formatos que puedas tener. Y por último, me gustaría hablarte un poco de la diversificación. Muchos clientes, y aquí me voy a adelantar un poquito. ¿Sí se ve bien? Creo que se ve medio mal. ¿Se alcanza a ver los circulitos? ¿Sí? Ok, perfecto. Muchos de mis clientes, bueno, no, ni siquiera tengo que ir a mis clientes, personalmente, cuando empecé en redes sociales, estaba muy frustrado porque yo quería tener 100,000 seguidores, 250,000 seguidores y no lo lograba. No lograba llegar a esa cantidad de personas. Lo que me empecé a dar cuenta es que sí empecé a crecer en un grupo de personas muy cerrado.
un grupo de personas muy específico. Y así fue como empecé a crecer a 5,000, 10,000. Y hoy mi cuenta va en 25,000 seguidores. Pero son 25,000 seguidores a los que realmente les importa mi contenido. Que de repente han llegado y me dicen, oye, quiero tomar un seminario contigo, oye, te viene esta conferencia. Son gente que me sigue, ¿sabes? Lo que he descubierto es que muchas veces esta frustración de querer llegar al círculo verde hace que nos frustremos y abandonemos. Y que ni siquiera nos damos el espacio de dominar realmente a nuestro mercado en una sola plataforma. Lo que yo te recomiendo es que enfócate en una sola plataforma. Y luego cuando hayas dominado a tu mercado en una sola plataforma, ya has empezado a generar tracción, ya has empezado a crecer en esa plataforma, tienes dos opciones de crecer. Una es ampliar el contenido, es decir, ir a personas diferentes, hablamos mucho tiempo de artesanía, ahora voy a empezar a hablar de historia de México. Oye, ¿qué tiene que ver mi nueva temporada, historia de México? ¿Qué tiene que ver con artesanías? Mira, no mucho, pero estoy abarcando un mercado más grande y de repente me pongo mis productos y hay gente que les interese. ¿Sí? Y luego te puedes ir a un mercado pues, más grande y decir, bueno, ahora voy a hablar acerca de lugares turísticos a visitar en México. No tiene nada que ver conmigo, pero me puedo ampliar. Esa es una forma de ampliarte. O la segunda, que es mi preferida, es esta. Si ya encontraste un contenido que te está funcionando, si ya encontraste un lugar en donde concentrarte, ahora lo que te recomiendo es reutilizar ese contenido en Facebook, reutilizar ese contenido en TikTok o reutilizar este contenido en YouTube. Esto es un poco como Monopoly. Imagínate que ya, no sé si alguna vez jugaste Monopoly o Turista, que es este juego en donde tú tienes que comprar los 3 terrenos del mismo color y una vez que los compras luego le construyes casitas y una vez que tienen casitas entonces te vas al siguiente. Lo mismo pasa aquí. Tú a lo mejor ahorita estás muy concentrado en Instagram, empezaste a crecer, llegaste a 10,000, 30,000, 50,000, 100,000 seguidores. Excelente. Ahora, algo que puedes hacer es, ya compré todos los colores aquí, ya tengo casitas aquí. Ahora me voy a migrar a una nueva plataforma. Pero no te migres luego. No empieces trabajando en todas las plataformas. Elige una. Yo elegí Instagram. Pero tú puedes elegir Facebook, o puedes elegir TikTok, o puedes elegir YouTube. Elige una plataforma y luego utiliza el mismo contenido que creaste para Instagram y ponlo en las diferentes plataformas. Hoy día, lo que yo he descubierto es que la mayoría de las plataformas están empezando a unificar el tipo de contenido que tienen. Por ejemplo, hasta hace más o menos como un año, TikTok no tenía TikTok Lives y TikTok no tenía TikTok Stories. Pero hoy TikTok tiene TikTok Lives y tiene TikTok Stories. YouTube no tenía videos cortos, pero hoy YouTube tiene Shorts, que son la forma de competir con Instagram en los Reels y con TikTok en su formato original. Facebook ha adoptado esto. ¿Cuál es la gran ventaja para ti? Que una vez que entraste en una plataforma puedes llegar a otras. Y me dirás, que es una de mis grandes preguntas, oye Francisco, ¿pero para qué hago un contenido en TikTok si luego lo voy a poner en Instagram y quizás lo vea a las mismas personas? Lo que me ha llamado la atención es cómo muchas personas consumen el contenido en lugares diferentes. Hay gente que en TikTok se va a meter a ver videos, pero en Instagram va a seguir tus stories, pero en YouTube va a ver tus tutoriales, pero en Facebook va a ser parte de tu comunidad. Y lo que necesitamos entender es que nuestro usuario es multicanal. Es decir, no hay usuarios de Instagram, no hay usuarios de TikTok, hay usuarios de Internet. Y esos usuarios hoy están en todas las plataformas. Así que si tú quieres realmente dominar tu mercado y empezar a generar ventas a través de las redes sociales, lo que tienes que hacer es exactamente la misma fórmula que viene funcionando con el contenido desde hace más de 30 años, incluso antes de que existiera el Internet. ¿Qué tienes que hacer? Algo muy simple. Encuentra el producto que quieres vender y crea un show, un espectáculo, un programa alrededor de él, alrededor de tu marca personal, alrededor de todo esto que quieres decir. Y una vez que empiezas a difundir esto en redes sociales, muy factiblemente, lo que va a empezar es que vas a empezar gotita por gotita, fan por fan, seguidor por seguidor. Pero llega un punto en el que hay todo un mercado de personas que hoy se convierten en ese mercado dispuesto a comprarte. Muchas gracias.